Cuando pensamos en el embarazo, casi siempre lo relacionamos con el cuidado físico, los chequeos médicos, la alimentación, las vitaminas, pero pocas veces hablamos de lo que pasa en la mente y en el corazón de una mujer embarazada. Hoy, en Creciendo Juntos, vamos a abrir ese espacio, la salud mental durante el embarazo. Porque las emociones también necesitan cuidado, compañía y atención en ese momento tan importante. Y por eso tenemos a una especialista, alguien que conoce el tema, María Aurelia González, que es psicóloga y especialista en psicología clínica con amplia formación en salud mental, perinatal y primera infancia. Actualmente, ella es jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá en Buenos Aires, Argentina, y presidenta de la Fundación Neonatológica Fundalarguía. Se ha desempeñado con un servicio de consultoría profesional con UNICEF Argentina y para el Ministerio de Salud de El Salvador, especialmente en la iniciativa dentro del marco de la ley Nacer con Cariño. Y ha trabajado en la detección y abordaje de los trastornos emocionales durante el periodo perinatal, el duelo perinatal y el crecimiento de espacios sensibles y humanizados para la madre y el recién nacido. En El Salvador colaboró en la implementación de ludotecas en hospitales y es autora y coautora de los libros y guías prácticas sobre primeros vínculos de la salud mental materna. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Kevin, muchas gracias. Qué linda bienvenida. Cuántas cosas. Y me faltaron un montón todavía. Bueno. ¿Cómo se siente acompañarnos? Muy bien, muy contenta de estar en El Salvador nuevamente. No, muy bien, estamos acompañando un proceso muy bonito, ya hace más de 3 años, que tiene que ver con maternidad Nacer con Cariño, sí, que acompaña la ley Nacer con Cariño. Miguel Larguía fue el creador de un modelo que se llama en otros lugares maternidades seguras y centradas en la familia. Sí. Y aquí El Salvador se inspira en ese modelo y se lo apropia, como dicen, con su color y con su sabor. Lo más importante para saber es que los verdaderos protagonistas en el cuidado del embarazo, del parto y del puerperio no es el equipo de salud, es la mujer, sus hijos antes y después de nacer, en el contexto de sus grupos familiares. Entonces, las maternidades están girando, abriendo sus puertas a quienes son verdaderas protagonistas. Correcto. Entonces todas estas cosas tan bellas que están sucediendo, del apego inicial donde participa el papá o el acompañante que fuere, las puertas abiertas en neonatología, las ludotecas hospitalarias. Sí, son todas estas herramientas que se están sumando y que parecen que muy nuevas acá, y son nuevas, pero que son de suma importancia, que se han venido trabajando quizás en otros países, pero hoy ya acá en El Salvador se están implementando. Antes de que continuemos y profundicemos en estas herramientas o espacios que se han creado, que son muy importantes, me gustaría que nos comentara el por qué dentro de su carrera se ha enfocado justamente en la salud mental durante el embarazo, en este proceso. ¿Por qué nace esto? Yo era una recién graduada que hizo su capacitación de posgrado en un hospital general y me enviaron a rotar a la maternidad de la cual hoy soy jefa de servicio en salud mental. Y dije, pero aquí está todo, aquí está el comienzo. Si nosotros somos capaces de cuidar a las mujeres, a sus hijos antes y después de nacer, los primeros vínculos, vamos a tener menos trabajo en los consultorios por situaciones que hacen a patologías, a la desregulación emocional, a situaciones de violencia, situaciones de adicción. En ese momento no se llamaba perinatal. Era la salud mental de la madre o de las infancias. A partir del año 2010 hubo una cantidad de sucesos a nivel global y una publicación que fue como el empujón, una publicación en la revista científica The Lancet que instaba a todos los especialistas en medicina a pensar que si queríamos cuidar la salud
general, integral de la población, había que empezar por la salud mental perinatal. No hay salud sin salud mental perinatal. De acuerdo. A partir de allí, un campo de acción que reúne psicólogos y psiquiatras, pero no solo. Uh-huh. Es interdisciplinaria. Tenemos que trabajar con los promotores de salud, con la enfermería, con las obstétricas, los obstetras, los neonatólogos, porque a los psicólogos y a los psiquiatras esto nos llega como consulta en un segundo momento. De acuerdo. ¿Quién tiene el primer contacto con una embarazada? Uh-huh. Con esas figuras empezamos a trabajar interdisciplinariamente, cómo tratarlas, qué preguntas hacer, cuáles son las alertas que hay que detectar. Y si me permites, voy a responder algo de lo que dijiste en tu introducción. De acuerdo. El embarazo, así como necesita una anidación física en el cuerpo, necesita una anidación emocional. Que luego, si quieres, conversamos sus diferencias por trimestres. Oh, de acuerdo, lo vemos, perfecto. Y me parece muy interesante cómo va profundizando y reconociendo que no solamente es el trabajo de una persona, sino que es un trabajo que tiene muchas vinculaciones de profesionales que están trabajando en este proceso del embarazo, pero que al final requiere mucho de la parte de la madre en este caso y de la familia. ¿Cuál es el rol o la función más bien que deben desempeñar en este caso la madre que está en este proceso? Porque se requiere un primer acercamiento, pero ¿cómo son estos primeros acercamientos? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que dicen cuando realmente ya se tiene como profesional usted el contacto con las madres? Las gestantes. Sí. Hay un momento de incertidumbre, aun cuando uno ha deseado tener este embarazo, está buscando el hijo. Hay un momento de incertidumbre. ¿Cómo va a cambiar la vida? ¿Cómo seré yo? ¿Podré dar respuesta a lo que significa? Sí. ¿Voy a tener que dejar de trabajar? Uh-huh. Si tengo otros hijos, ¿cómo voy a hacer con los otros niños? Claro. Todo ese momento que justamente coincide con el primer trimestre, el momento de las náuseas, de los malestares, así como el cuerpo tiene que hacer lugar al embrión, al bebé que se está gestando, también emocionalmente hay que hacer un espacio que va encontrando en un juego de luces, de contrastes, la serenidad a medida que uno va avanzando. Sí. En esto el encuentro con alguien empático del lado del equipo de salud es una gran ayuda. De acuerdo. Esto que te sucede no te pasa solo a ti. No sé si voy a ser una buena madre, cómo podré darme cuenta de lo que un bebé necesita. El acompañamiento oportuno con la educación prenatal, pero también con las primeras consultas, va preparando el terreno y hace que esa gestante se vaya generando confianza en sus propias capacidades y habilidades. De acuerdo. Cuando hablamos de los primeros 3 meses, emocionalmente, ¿qué es lo que podemos encontrar? Incertidumbre, hay angustia, es muy mezclado. Estoy contenta, esto es lo que esperaba, lo estuvimos buscando, y el temor a no tener una pérdida gestacional temprana, Okay. A realizarse los primeros estudios, y las ideas de que todo salga bien, que se vuelven a retomar más cercano al momento del parto. Okay. Pero además, como es el momento, lo decía, de que el cuerpo hace lugar a ese, en principio, cuerpo extraño, que luego es el bebé, es el momento del malestar. No se disfruta tanto el primer trimestre, las náuseas, los mareos. Uh-huh. Y, por suerte, el segundo trimestre es como cruzar un umbral y el sentir los movimientos en el vientre, lo que llamamos el pececito, es el trimestre que se disfruta. Entonces allí la caricia sobre el vientre se nota más, se expone más. Hay un verdadero disfrute, hay algo de las ansiedades se aplacan. Incertidumbre y ansiedad en el comienzo. Ok, y justamente la pregunta venía con el tema de ansiedad que podía generar en la madre, en la gestante, como bien me lo dice, y cómo en este proceso
pueden buscar, por ejemplo, herramientas o espacios que les puedan generar calma. ¿Cuáles podrían ser estas primeras pues, recomendaciones que podrían tener en estos primeros 3 meses? ¿Qué poder hacer si de repente en casa vienen este cúmulo de preguntas y puedan generar mucha ansiedad en casa? ¿Qué es lo que se puede recomendar a alguien? Primero hay que dejar en claro que el embarazo no es una enfermedad. Uh-huh. Es un estadio que, tú lo mencionaste, es un proceso dentro de otro proceso, uh-huh, que es el proceso perinatal. La preconcepción, embarazo, nacimiento, puerperio, crianza, es larguísimo en nuestra vida. Sí. Y el embarazo toma 9 meses. En esta primera parte, las ansiedades son parte de lo que esperamos. Uh-huh. Porque significa que está tomando conciencia de que hay un cambio importante en su vida. El contacto con profesionales idóneos, no claro, buscar solo información en internet. De acuerdo. Y luego, la respiración, ubicar personas que sean de su confianza y de su referencia para poder conversar en voz alta de esas ansiedades. Okay. Las ansiedades son parte de nuestra vida. Lo que necesitamos es que no sobrepasen determinado umbral. De acuerdo. Acá podemos hablar del tema de cómo se involucra la familia, o en este caso puede ser su pareja. ¿Qué rol o qué función toma en este caso la pareja o algún familiar cercano? Bueno, los necesitamos con ella. De hecho, todo este modelo de cuidado prenatal involucra a la pareja o a los cuidadores o acompañantes que la gestante elija, para que sean parte del proceso, para que presten apoyo emocional, pero también apoyo en las situaciones cotidianas de la vida, en caso de que ella tenga algún malestar, pensando, porque el embarazo no es una enfermedad, pero pensando claro, en la adecuación del primer trimestre. Sí. Y nos interesa mucho la captación de los papás, de los padres. Ahora es un proceso más compartido que hace algunas décadas atrás. Okay. Y es también la posibilidad de pensar un proyecto en conjunto, sí, ¿no? Hoy en día, como bien lo menciona, es más visto, es más, no sé si la palabra sería adecuada, natural hacerlo, pero quienes todavía no lo practican, ¿pueda generar algún cansancio extra, en este caso para la madre, algún estrés extra? Ese estrés se lo conoce como carga mental. Okay. Es mucho más pronunciado en el puerperio, pero eso comienza en el embarazo. Uh-huh. Estar con un bebé en casa o estar gestando no significa que uno no esté haciendo nada. Sí. Lleva mucha energía física y lleva mucha energía emocional también. Claro. Así como estamos viendo que la lactancia hoy es una corresponsabilidad para que una mujer pueda llevar adelante la lactancia de su bebé, en la que suele estar de acuerdo el papá y el resto de la familia. Tiene que haber ayuda para las tareas de la casa, el cuidado extra de otros niños, y esto también empieza a ser de este modo durante el embarazo. Digo, estar en casa, estar con un embarazo, no significa que uno tiene la misma disponibilidad para las tareas, sobre todo lo que es el cuidado del hogar, porque ese es el trabajo invisibilizado. Hay claro, muchas mujeres que trabajan fuera del hogar y al volver a su casa, tienen que... Has notado, está como naturalizado. Exacto. Que son tareas de lo femenino. Por suerte eso está siendo ahora revisado y cada vez más varones están compartiendo lo que es una vida en común. Exacto. Y sobre todo luego las responsabilidades de crianza. Quisiera que nos quedáramos con esta pregunta que me generó el tema de las rutinas y cómo se comparte y se modifica con la pareja. ¿Cómo esto puede beneficiar a la salud mental no solamente en este caso de la madre, sino que también de la familia en general? ¿Cómo esto trae grandes beneficios tener una nueva rutina y adaptarla a los cambios que se han presentado? Las rutinas hay que generarlas, hay que ir, no podemos otorgar una receta para esto porque cada familia tiene sus tiempos, sus módulos horarios.
ya tomar posición de que esta es una travesía que vamos a compartir como pareja o como familia, ese es el cambio fundamental. A partir de allí, las negociaciones que cada grupo hace. Bueno, tú te encargas tal vez de la comida o tú te encargas de los trámites que hay que hacer fuera de casa, respetando tiempos de descanso para la mujer embarazada. Hay que podemos trabajar, podemos seguir haciendo muchas actividades, sí, pero es otro momento. Hay que tener, y eso también forma parte de una rutina, hay que tener pausas, hay que tener momentos de descanso. De acuerdo. Y estos momentos de descanso traen sin duda pues grandes beneficios mentalmente, ¿no? Porque venimos cargados quizás de actividades del trabajo o alguna situación que venimos cargando, o estar pendiente de que tenemos control mañana y hay que ver esto. Es difícil detener el mundo, ¿no, Kevin? Sí. Es difícil. O sea que este embarazo, este nacimiento, este bebé va a venir a este mundo en el que estamos insertos y con el que vamos a tener que negociar. Pero esas pequeñas pausas que pueden ser de reposo o el momento de la ducha, la sugerencia es regalarse esos momentos para pensar el bebé, sobre todo en el inicio, ¿no? Sí. Los primeros meses. Como digo, el segundo trimestre es el que más se disfruta porque uno hasta establece cierta comunicación con el bebé en el vientre, sí, ¿no? Que toco un extremo de mi vientre y el bebé se corre o escucho un portazo y se siente. Sí. Tomar esos pequeños momentos de conexión. Este es mi bebé, elegir el nombre, sabes que eso es bastante importante. Sí. Y hemos visto muchas situaciones de partos que a veces se adelantan y no habían definido el nombre. No. Que eso seguramente nos habla de alguna dificultad en lo que ha sido el periodo gestacional, no solo de que no existe un nombre para el bebé que les haya gustado, sino que ha costado de algún modo darles el lugar en la pareja o en su vida o en el vínculo. Esas pequeñas pausas pensando en el bebé, destinándole un pensamiento, poner una canción, una música, va armando como cierto hilo que los conecta. Mire qué bueno que menciona esto porque, bueno, yo estoy en este proceso y ya empezamos a pensar un poco en esos nombres, así que creo que vamos por ese proceso de aprendizaje. Yo lo veo, María, en este caso, mucho de aprendizaje y estar abierto a sentir estas emociones que se van presentando poco a poco, porque en muchas ocasiones, o las primeras semanas, no sé, diría yo, a veces uno, quizás viéndolo desde la parte del padre, está como en esa sensación de que todavía no creo o asimila que estamos en ese proceso de embarazo. Como los padres, en este caso del otro lado, pueden ayudarles a percibir porque puede generar algunos angustia, algunos miedo, algunos mucha alegría también, o alguna mezcla de todos un poco. ¿Por qué se genera esto comúnmente en los padres? Porque son personas responsables. Si está sucediendo esto, es porque están afirmándose en la construcción de su paternidad, porque todas las emociones que citaste conviven. La alegría, la incertidumbre, la responsabilidad social de ser sostén de familia, o aunque haya aportes de ambos. Claro. Pero hay una bisagra del lado del padre, que es la primera ecografía. A partir de la primera ecografía, para la pareja, cobra un enorme sentido esto que hasta ahora veníamos hablando y veíamos en los valores del laboratorio o por los síntomas en la pareja. De acuerdo. Y la segunda ecografía, aún más, porque ya son capaces de visualizar la morfología del bebé, su cabecita, los movimientos. Todo lo que ha sido el aporte desde imágenes ha sido de gran contribución para las parejas. Genial. Para implicarse aún más en el proceso de acompañamiento en el embarazo. Sí. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, identificar cuando pues la mujer está en este proceso de embarazo que necesita ser escuchada? Porque si bien mencionamos que se necesita ese apoyo emocional, pero quizá
puede que la pareja o la familia no sean muy perceptivas o muy receptivas a entender que realmente necesita hablar con alguien o necesita estar con alguien. ¿Cómo podemos nosotros tener esos mensajes de, hey, tenemos que estar ahí? Nosotros, como equipo de salud, me voy a poner del lado del equipo de salud, tenemos un disparador que son 3 preguntas, que se las conoce como las preguntas de Goulet, que invitamos a quienes están en contacto con la embarazada desde el inicio, promotores o médicos obstetras, que una vez por trimestre le digan, le exploren con las embarazadas cómo se ha sentido estas últimas 2 semanas. Uh-huh. Habilitar la pregunta por esas emociones que a veces no ponemos en voz alta por el temor a ser juzgadas, a que piensen que no queremos a nuestro bebé por estos momentos o estas sombras de incertidumbre o de ansiedad. La segunda pregunta es si le ha costado llevar adelante las actividades habituales. Sí. Si ha perdido la alegría o si ha perdido el entusiasmo, sería la mejor traducción, por sus actividades habituales. Y si la mujer nos responde que sí a estas 2 preguntas, desde el equipo de salud hay que ofrecer allí una ayuda extra. Okay. Y aprovechamos para decir que la ayuda extra que puede venir del área de salud mental no tiene que ver con cuestiones graves o patológicas al extremo. El área de la psicología ha desarrollado muchísimas estrategias y sobre todo espacios para recibir ese momento y que sea lo más agradable posible. Y allí invitamos a la familia a que acompañen esto. Tiene que haber una tarea de psicoeducación de parte de los agentes de salud. Okay. Esto es esperable que suceda. Ahora, si esto se mantiene a lo largo del embarazo, tenemos que pensar en cambiar algunas cuestiones en lo que hace a la organización familiar. De acuerdo. Es validar las emociones. Sí, darle ese lugar, ¿no? Que cada emoción vaya presentando y que a veces en muchas ocasiones tratamos de omitir o tratamos de pasar por alto, sí, pero que a lo largo del tiempo... Es que hay un estigma que es el ser mala madre. Uh-huh. Ya el hecho de poder hablar en voz alta de tanto esperé este embarazo y sin embargo tengo tantos miedos y no puedo dormir o me parece que no es el momento de mi vida más adecuado, porque hay que decir que nunca es el momento adecuado. Siempre pasan cosas. Claro, claro. La vida nos va sorprendiendo, nos va desafiando. Ya poder hablar de esto en voz alta ya genera alivio. Uh-huh. Y si además de parte del equipo de salud o de un promotor, porque estamos trabajando mucho con los promotores en El Salvador, es nuestro puente con la familia, es nuestro puente con la comunidad. A ver qué podemos hacer allí desde el acompañamiento. Eso va a tener buenos resultados. El estigma de ser mala madre en esto de no poder hablar de estas emociones, sí, ha sido como un velo que hemos corrido en los últimos 20 años. Okay. El amor por nuestros hijos también tiene estas luces y sombras, ¿no? Como cuando nos enojamos, claro, porque ocurrió un berrinche o sucedió alguna otra cosa. Y dar lugar a todo el abanico de emociones es una condición salutogénica. Esto nos hace bien. De acuerdo. Hablemos de el segundo trimestre de embarazo. Mencionamos que en el primero, aparte de las afectaciones físicas como las náuseas, los malestares que puedan presentarse, pero también hay mucha ansiedad, mucha incertidumbre que pueda ocurrir. Ahora, en el segundo trimestre, ¿cuáles son las diferencias que podemos encontrar? El segundo trimestre ya anuncia desde el cuerpo, le anuncia al mundo que hay un bebé en camino, hay un trato diferente hacia la mujer, como de cuidado, de buena disposición en la mayoría de los casos. Han pasado seguramente ya la segunda ecografía, el bebé se hace sentir y cada vez más en el avance de su desarrollo evolutivo. Es definitivamente el trimestre que más se disfruta porque ya cesaron los malestares iniciales, okay, salvo unos casos muy específicos que tienen que ver con alguna condición hepática y demás. La mayoría de las mujeres disfrutamos del segundo trimestre.
puede haber allí alguna condición más ansiógena, o sea, que genere más ansiedad cuando se produce toda esa etapa de los estudios específicos. Hay familias que están muy pendientes de estudios genéticos, de la curva de glucemia, para ver si hay diabetes en el embarazo o no. Pero eso se apaga en cuanto uno obtiene los resultados. Los instamos a todas las embarazadas y sus familias a que disfruten mucho de ese momento, porque el tercer trimestre es el momento en que Bueno, hay algo muy bonito del segundo trimestre que se llama transparencia psíquica, y es que las mujeres están como mucho más atentas a su propia condición interior, ¿no? Más distraídas, si se quiere, que hay como unos tiempos más blandos. Lo que antes hacían en determinado ritmo, ahora lleva otro, pero no es solo por el embarazo o el cansancio, es porque está transcurriendo esto que llamamos transparencia psíquica. Hay más sueños. Sí. Hay más sueños en relación a su crianza, hay también más interés por acudir a figuras de crianza, la madre, la abuela, sobre cómo se hacían tales cosas. Es un muy lindo momento para hacer tareas de psicoeducación, de prevención, y ya entrando al tercer trimestre, y ahí el foco es el parto. Entonces el tercer trimestre es y cómo va a ser y dónde será, y si es un parto vaginal o si es por cesárea. Que ahí hay que ayudar mucho con la educación prenatal para darle un poquito más de cinturón a estas ansiedades. En este punto, la familia involucrada, tanto la pareja o madre, padre de quien esté en este momento en el proceso de embarazo, también incurre en su participación, ¿no? Porque le dan tranquilidad. Puede que a veces estén más cerca o incluso le lleguen más visita para que esté ahí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tal vez la familia no es tan cercana? Y hay que mencionarlo porque puede ocurrir, puede pasar. En este caso, ¿qué es lo recomendable por parte de la pareja? En el caso que quizás la familia de la gestante no sea tan cercana, pero sí la pareja. ¿Es un alivio, es una contraparte, o qué es lo que se debe de tomar en cuenta por parte de la pareja? Bueno, primero déjame decirte que esperamos que la familia cumpla con ese rol de acompañamiento y tranquilidad, y evitar los largos relatos sobre partos dolorosos y lo que fue pasando a lo largo de las generaciones, porque eso predispone a un escenario de mucho temor, y ahí sí que la ansiedad que estimamos esperable en el proceso se dispara y entonces no colabora con todo lo que va a ser el proceso de trabajo de parto, y una idea del dolor como demasiado exagerada. Entonces, familia, los necesitamos, pero desde este rol, ¿no? Y que menciona eso, perdón, que estuve en una reunión hace un par de semanas y hubo pues comentarios así de... o sea, te genera el miedo. Yo estaba como escuchando todas las experiencias, ¿verdad? De partos justamente, pero no sé qué tanto abonaba en ese sentido, como bien dice, que se pudiese generar mucho miedo de cómo era, los dolores y todo. En este caso, ¿qué sería la contraparte? ¿Qué es lo que se recomienda por parte? Bueno, fíjate, ese es el rol para la pareja o acompañante, por ejemplo, que es limitar ese tipo de relatos o esa colaboración, porque eso se hace desde el interés de participar y de cuidar al otro, pero a veces... digamos, pasa algún límite, porque algunas situaciones difíciles que se cuentan no se cuentan completas o no se cuentan en el contexto que se dio. Entonces, ahí está muy buena la intervención de la pareja, por ejemplo, para decir, bueno, nosotros estamos tranquilos, hacemos las cosas de este modo, vamos a tener educación prenatal, como poniendo cierto límite a esos desbordes emocionales. De acuerdo. Estar disponible es lo mejor que se puede hacer, es estar en contacto.
aunque uno llegue cansado a casa, si la mujer embarazada necesita hablar de alguna cuestión que puede parecer mínima, pero en este momento, como digo, de transparencia psíquica, es un universo, poder tener la disponibilidad para ser escucha, para ser referente. De acuerdo. Viendo la parte, y no me quería saltar eso justamente en su proceso como profesional, como docente universitaria, hablando de estos temas para jóvenes que están en este proceso educativo, ¿no? Profesional, ¿cómo ve desde su perspectiva, cómo lo viven, cómo le comentan, cuál es su experiencia como desde el otro lado al momento de que usted como profesional le comparte sus conocimientos, lo que va dentro de la carrera? ¿Cómo lo percibe de que los jóvenes estén involucrados en esta carrera, en este tema? El alumnado. La verdad es que ha sido una sorpresa porque la mayoría llegó con la intención de ser terapeutas de niños, Okay. de niños o adolescentes. Y es lo que decíamos cuando se establece el campo perinatal. Pero ¿cuándo hay que empezar a ocuparse de la salud mental de un niño? Sí. ¿Cuando nace o antes de que nazca? Uh-huh. ¿Y esto involucra solo al niño o involucra a las personas que arman el sostén de vida? Entonces, la verdad es que a mí me ha sorprendido el interés que ha generado en los nuevos grupos, en los jóvenes profesionales, el formarse para comprender. De hecho, las historias clínicas que se toman o las entrevistas a padres de niños muy pequeños y también de adolescentes, incluye lo que ha sido todo el momento de la decisión de tener este bebé, el embarazo, el momento del parto. Y aprovecho entonces, Kevin, para que definamos qué es el proceso en la salud mental perinatal, desde el momento de la concepción, con el gran evento social, familiar, fisiológico que es el nacimiento, día 270. Y 1000 días. Los primeros 1000 días de vida, un concepto que ahora está muy en boga y muy desarrollado, es la gran ventana de oportunidades para que hagamos las cosas muy bien, cuidando a las futuras generaciones. Claro. El día 1, la concepción, día 270, el nacimiento, el comienzo de la vida extrauterina, hasta los 2 primeros años, ahí es el corte de los 1000 días. Por supuesto que hay que seguir ocupándose a lo largo del proceso vital. Pero esa ventana es para la mejor nutrición posible, para estar alerta a cualquier tipo de trastorno en salud mental, a promover la lactancia, a ver si hay dificultades en el vínculo inicial, si la mamá tiene apego con el bebé, si puede hacer contacto visual con su bebé mientras amamanta, si hay otras cuestiones que la angustian, que nos va a dar el pie para hablar, no sé si hoy o en algún otro momento, de la depresión posparto, que es algo a lo que hay que darle un poquito más de voz, y hacer prevención de los trastornos vinculares tempranos. De acuerdo. Son puntos importantes, justamente lo que menciona de el posparto, ¿no? Cómo tener esta conciencia de qué es lo que ocurre después de ello, porque a veces se omite, porque como bien dice, llega el momento del parto y toda la familia feliz, todos, pero ¿qué sucede después de eso? Creo que es un tratamiento muy importante que se le debe dar desde la parte emocional, que justamente vamos a profundizar, pero antes quiero recordarles que estoy con María Aurelia. Ella es una profesional psicóloga que pues justamente ha tenido un gran recorrido, no solamente ha estado acá en El Salvador, sino participando con documentación, escritos, libros, dando aportes de su conocimiento profesional como psicóloga, y justamente en la parte de consultoría ha participado para UNICEF Argentina, para el Ministerio de Salud de acá de El Salvador, y especialmente en la iniciativa dentro del marco de la ley Nacer con Cariño, que ha tenido una gran participación en un proceso muy importante acá en El Salvador, porque colaboró en la capacitación en terreno de documentos normativos en estancias maternas y en la implementación de las ludotecas en los hospitales. Esto de gran manera pues ayuda también al desarrollo acá en El Salvador. Y antes de hacerle la pregunta justamente de
el posparto, quisiera que nos comentara un poco cómo estas implementaciones que se han hecho acá en El Salvador pueden ayudar a este proceso justamente más adecuado para el proceso de embarazo y para el posparto. Bueno, estamos todos muy convencidos, y es parte de la política de cuidado actual, que la forma de nacer impacta en el tipo de comunidad que vayamos a hacer. Sí. Entonces, todo este cuidado que hay sobre lo que llamamos parto humanizado o parto respetado, Claro. tiene que ver con la desmedicalización. No tomar acciones que son innecesarias e invasivas, que son muchas, ir abandonando eso y ser lo más respetuosos posibles de la forma de nacer más fisiológica. No hay que pelearse con las cesáreas salvan vidas de madres y de niños, pero las cesáreas tienen que estar indicadas cuando son necesarias para ello. Volver al parto fisiológico, al respeto por el tiempo que lleve que el bebé pueda atravesar el canal de parto e inmediatamente ponerlo así como está, sin bañar, sin cortar cordón, sobre el pecho de su madre, respetando 9 movimientos que el bebé hace hasta prenderse solito del pecho, con su papá o su acompañante al lado. Es una forma muy cuidada, tanto para el bebé como para la mamá, y esto tiene efectos para lo que va a ser el momento posterior, que es el puerperio. Okay. Hay que explicarle a la población qué es el puerperio, qué es lo que sucede inmediatamente después de que el bebé nace. No es solo el control de los puntos, sino todo un proceso de adaptación donde las hormonas que durante 9 años subieron un acantilado, ahora lo van a descender bruscamente en 3 días. Y allí se producen algunas situaciones que conocemos como ataques de llanto, angustia. Se desorientan mucho los papás, pero si estábamos contentos, pero si el bebé está sano. Y esto es fisiológico y esperable. Y se llama tristeza posparto, no es depresión. Es tristeza posparto. Es la adecuación hormonal y emocional. Pero tiene que ir aplacándose a lo largo de 3 semanas, porque si esto insiste, ahí estamos pensando en otro cuadro que se llama depresión posparto. Y en general la falta de apoyo familiar o de la comunidad es la que potencia la depresión posparto. No es la única causa, pero lo que puede hacer es profundizarla. En este caso, ¿qué es lo que se recomienda? Una vez, por ejemplo, ya fue el parto, se hizo el proceso como debe de ser, estando pues el padre o el acompañante, en este caso con la madre, se sale del hospital. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que continúa en esta parte emocional y cercana? Bueno, muchos autores dicen el 4º trimestre, porque como los bebés, todos nosotros estuvimos allí, somos tan inmaduros al nacer. Si uno lo compara con otros mamíferos, se ponen de pie a la hora o antes. Segundo, ¿no? Nosotros no, los humanos necesitamos mucho tiempo de dependencia, de sostén de nuestros cuidadores primarios. Esto es una carga física y emocional muy importante, sobre todo para ambos padres, pero sobre todo la mujer, porque hay todo un proceso que ocurre en el cuerpo. Si hay un factor para cuidar, es lo que llamamos la higiene del sueño. Es lo primero que se altera, no solo para la madre, sino para la familia. Y la pareja, los abuelos, los que colaboren, tienen que instar a que la mujer puérpera duerma en los momentos en que su bebé duerme, que no lo hacen porque aprovechan para lavar la ropa o cocinar o tantas cosas que quedan a medio camino. Pero si a la familia y a la pareja en particular no le interesa que cuando llegue la ropa no esté planchada, o allí la cosa se va acomodando. Porque es una enorme exigencia cuidar a un bebé 24 horas, 7 días a la semana, toda la vida. Pero la higiene del sueño. Cuidar ese aspecto es muy importante. Y ahí creo que hablábamos un poco de cuando ya se van asignando las tareas en las actividades dentro del hogar y las funciones que van teniendo para
para que sea más efectivo este proceso, ¿no? Porque si ya como padre me pongo yo como, pues teniendo conciencia y siendo responsable, hacer ese quehacer mientras descansa la madre, ¿no? Entonces ahí es donde va a ir poco a poco, paso a paso, funcionando la situación mientras hay una recuperación y una limpieza del sueño, sería en este caso, ¿no? Sí, le llamamos higiene por el tema del cuidado, ¿no? Higiene, sí. La higiene del sueño, dormir cuando el bebé duerme, y si en algún momento si el bebé está despierto, pero siempre tiene que estar con un adulto. Claro. En ese momento alguien puede estar con el bebé y la mamá aprovechar para dormir, como decía, los mismos descansos que hablábamos en el embarazo, porque allí el cerebro descansa, puede tener una conectividad diferente y también la respuesta emocional. Los cuadros más severos los vemos en mujeres que alteran el sueño durante 48, 72 horas. Y ahí seguramente tengamos que prestar un poco más de intervención. Hablar de esto en voz alta también es importante. Sí. Una mujer que empieza a sentir que no es lo mejor para su bebé, que su bebé se calma con otros, tiene que recibir ayuda del pediatra o de la pediatra, que va a armar un seguimiento con los especialistas que hagan falta y convocar, si hay pareja, si hay papá, al papá. La verdad es que la posibilidad de sostener la lactancia depende mucho de la actitud de la pareja conviviente. De acuerdo. Y en aquellas madres que son solteras, bueno, el apoyo de los otros miembros que conviven con ella. Sí. Hay mitos o quizás malentendidos podrían ser generados a través de la salud mental durante el proceso del embarazo. ¿Por qué se generan estos mitos o malentendidos de, no, ¿para qué vas a ir donde un psicólogo, un especialista, un profesional? ¿Por qué se generan este tipo de comentarios cuando realmente lo que se busca desde la parte profesional es el bienestar, ¿no? de la mamá o de la familia? Qué curioso, mira qué bueno que lo traes. Yo creo que es porque las especialidades, psicología y muy especialmente psiquiatría, en su origen como especialidades estuvieron vinculadas a temas que, para decirlo fácil, como la locura o lugares de institucionalización. Pero estamos hablando del siglo XVIII. Sí. La psicología, que es el área que yo más conozco, es una especialidad que ha avanzado muchísimo en términos preventivos. Hay psicólogos trabajando con los pilotos de avión para tratar de bajar la tasa de errores. Nosotros estamos trabajando en simulación con médicos para mejorar la comunicación efectiva, cómo dar las noticias difíciles del mejor modo a las familias, acompañando ese impacto emocional. La psicología hoy tiene que ver mucho con la salud, con la prevención, con la educación prenatal, con el apoyo postnatal, así que poder hablar de esto a tantas familias en el país implica decir que es cierto, es un mito, es algo antiguo y los aportes de la psicología van siempre en términos de la salud. De acuerdo. Vamos cerrando prácticamente, pero quisiera que nos compartieran en forma de reflexión o de conclusión cuál sería ese espacio adecuado o acciones adecuadas, cuáles serían durante el proceso del embarazo para mantener una salud emocional positiva, buena para la madre, para el bebé que se está gestando y para la familia como tal. Recomendamos fuertemente el cuidado del embarazo con especialistas. Nos parece que es muy temerario cursar un embarazo sin ayuda de las maternidades y mucho más peligroso tener el parto en casa, que aun cuando haya sido una costumbre, sobre todo en ámbitos rurales o familiares, esto puede tener un costo sanitario muy alto, ¿no? Todo embarazo sin complicaciones al momento del parto va a necesitar una supervisión específica para llegar a mejor puerto. Fuera de lo que es lo institucional, darse permiso para sentir las emociones que van llegando y tener un interlocutor con quien hablar de esto. Hay amigos, hay pareja, hay familia
Porque en la medida en que ponemos en palabra nuestros propios sentimientos, los vamos moldeando, como se moldea la arcilla, Sí. y entonces podemos llegar a un ánfora final que contenga los proyectos, las emociones y demás. Los seres humanos somos seres de lenguaje, entonces todo lo que podamos pasar a través del filtro de la palabra nos ayuda a procesar y a representar nuestros miedos, nuestras angustias, pero también nuestros proyectos y nuestras ilusiones, Sí. que es la mejor bienvenida a un bebé. Genial, genial. Muchas gracias. Hemos compartido con María Aurelia sobre los diferentes puntos de cómo la salud mental en las mujeres durante el proceso del embarazo puede traer grandes beneficios durante pues, el parto y posterior al parto, y cómo la familia, la pareja o las personas cercanas pueden ayudar a este proceso, y no solamente que a veces generan miedos, temor, angustia, felicidad, que es parte de todas estas emociones que podemos encontrar, sino que también cómo poder tratarlas, y la recomendación siempre estar cerca de un especialista, un profesional que nos ayude, que nos guíe y que podamos tomar esas decisiones con anticipación, y que al final de todo esto, pienso, María, que es poder disfrutarlo, poder tener ese momento tan especial que puede ser una vez en la vida o dos, dependiendo de la cantidad de hijos, eso sí, pero cada uno es diferente. Cada uno lo es. La seguridad emocional del entorno, de los seres queridos, es lo que permite esta capacidad de disfrute. A no sentirse juzgada, a poder hablar de lo temido y de lo bello al mismo tiempo. La seguridad emocional es algo que va a depender de ese acompañamiento. Genial, muchas gracias por acompañarnos. A ti por la invitación. Y por el tiempo de contarnos. Yo sé que podríamos seguir hablando porque nos quedan varias áreas que poder tocar, pero gracias por compartirnos parte de la experiencia, de todo el recorrido que ha tenido, y que toda la audiencia, pues tanto quienes nos ven, nos escuchan, pueden disfrutarlo también y tomar esos aspectos importantes para su desarrollo dentro del parto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros finalizamos por acá este programa, pero haciéndole la invitación siempre de que vamos a tener más episodios que ustedes puedan compartir, que puedan escuchar, que puedan ver, y que con todo gusto nosotros vamos a tener siempre especialistas, a personas que nos puedan aportar de gran manera en este proceso que juntos tenemos, y que, como siempre le digo yo, podemos tener para poder seguir aprendiendo y para poder seguir creciendo juntos. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Adiós.